Pablo Escobar vs El Chapo Guzmán. A finales de 1972 hombres se convirtieron en los más poderosos y peligrosos señores de la droga del mundo. Pablo Emilio Escobar Gaviria y Joaquín Archibaldo Guzmán Loera. Ambos movieron la droga a su antojo, amasaron montañas de dinero y se convirtieron en un dolor de muelas para las autoridades, cada uno en su tiempo. Aunque una comparación entre estos dos personajes es complicada porque ni viven en la misma época ni en el mismo país, hay varios puntos en los que sí nos podemos fijar para hacernos a la idea de su poder e influencia. Pablo Escobar, también conocido como el patrón o el rey de la cocaína, era colombiano y el jefe del cártel de Medellín. Su reinado, en el que la principal droga que traficaba era la cocaína, fue desde comienzos de los años 80 hasta 1993. Joaquín El Chapo Guzmán, también conocido como El Rápido, es de nacionalidad mexicana y el capo del cártel de Sinaloa. En cuanto al tráfico de drogas, este escurridizo narcotraficante movió en distintos mercados marihuana, cocaína, éxtasis, heroína y metanfetamina. Crímenes. Al colombiano se le persiguió por tráfico de drogas, secuestro, asesinatos, bombardeos, sobornos, chantaje y blanqueo de dinero. Al Chapo se le persigue por tráfico de drogas, secuestro, asesinato y blanqueo de capitales. Los rivales. Los de Pablo Escobar fueron el cártel de Cali, los Pepes y los gobiernos de Estados Unidos y de Colombia. Los de El Chapo son los Zetas, el cártel del Golfo, el cártel de Juárez, el cártel de Tijuana, el cártel de los Beltrán Leiva y los gobiernos de México y Estados Unidos. Los movimientos de la droga. El colombiano, cuya sede se situaba en Colombia, operaba en el Caribe, en México, en Estados Unidos y en algunos países de Europa, como Inglaterra, Francia, Alemania, Italia o España. El Chapo y los suyos llevaban la droga a los mismos sitios que Escobar, pero amplió su mercado a algunos puntos de África: Malí, Senegal, Sierra Leona, Ghana, Nigeria, Angola y Sudáfrica. Breve resumen de sus vidas. Pablo Escobar nació en el seno de una familia de granjeros humildes, cerca de Medellín. Comenzó su carrera cometiendo crímenes menores, pero pronto se graduó en el mundo del narcotráfico y comenzó a vender marihuana. Cerca de 1980 el cártel de Medellín ya movía cientos de millones de dólares gracias a la cocaína que consumía el mercado estadounidense. Según datos aproximados, se cree que el narco colombiano se llevaba a sus bolsillos unos 420 millones de dólares cada semana, unos 22.000 millones de dólares al año. El 80% de la cocaína que se consumía a finales de los 80 en todo el mundo tenía el sello del cártel de Medellín. El ruido que generaba Escobar y los suyos pronto llamó la atención de las autoridades colombianas. Se produjeron multitud de choques entre ambos bandos, lo que dejó lugar a muchos años de violencia en Colombia. Finalmente, el capo acabó en una cárcel, diseñada por él mismo. Pero al parecer continuaba sus negocios, así que el gobierno decidió volver a por él. Finalmente murió abatido a tiros por la policía, aunque nunca se ha sabido quién fue el autor del disparo. Por su parte, Joaquín El Chapo Guzmán no fue el primer señor de la droga que parió Sinaloa, pero sí quizá el más poderoso. Como jefe del cártel de Sinaloa, Guzmán supervisaba el cultivo y la producción de campos de marihuana y de amapolas, de las que se extrae la cocaína, en una extensión tan grande como toda Costa Rica. Su red está operativa en 17 de los 32 estados de México. Su droga se ha movido por más de 50 ciudades, muchas en Estados Unidos. El cártel de Sinaloa tiene una presencia internacional terrible. Su actividad se ha registrado en Australia, Hong Kong y Filipinas. Según la Agencia de la ONU contra las Drogas y el Crimen, algunas organizaciones latinoamericanas como el Cártel de Sinaloa trabajan para expandir sus operaciones a nuevos mercados a través de nuevas rutas de África y Asia. Ver imagen inferior. El Chapo es un viejo conocido de las autoridades mexicanas. En 1993, poco después de haberse hecho con los mandos del cártel de Sinaloa, fue arrestado en Guatemala. Permaneció en prisión hasta 2001, cuando se fugó escondido en un carrito de la lavandería. 13 años después volvió a ser encarcelado, pero una vez más volvió a escaparse. Parece que las autoridades mexicanas lo tienen muy cerca, pero sigue resistiéndose.
1993. Joaquín El Chapo Guzmán, también conocido como El Rápido, es de nacionalidad mexicana y el capo del cártel de Sinaloa. En cuanto al tráfico de drogas, este escurridizo narcotraficante movió en distintos mercados marihuana, cocaína, éxtasis, heroína y metanfetamina. Crímenes. Al colombiano se le persiguió por tráfico de drogas, secuestro, asesinatos, bombardeos, sobornos, chantaje y blanqueo de dinero. Al Chapo se le persigue por tráfico de drogas, secuestro, asesinato y blanqueo de capitales. Los rivales. Los de Pablo Escobar fueron el cártel de Cali, los Pepes y los gobiernos de Estados Unidos y de Colombia. Los de El Chapo son los Zetas, el cártel del Golfo, el cártel de Juárez, el cártel de Tijuana, el cártel de los Beltrán Leívaro. Por su parte, Joaquín El Chapo Guzmán no fue el primer señor de la droga que parió Sinaloa, pero sí quizá el más poderoso. Como jefe del cártel de Sinaloa, Guzmán supervisaba el cultivo y la producción de campos de marihuana y de amapolas, de las que se extrae la cocaína, en una extensión tan grande como toda Costa Rica. Su red está operativa en 17 de los 32 estados de México. Su droga se ha movido por más de 50 ciudades, muchas en Estados Unidos. El cártel de Sinaloa tiene una presencia internacional terrible. Su actividad se ha registrado en Australia, Hong Kong y Filipinas. Según la Agencia de la ONU contra las Drogas y el Crimen, algunas organizaciones latinoamericanas como el Cártel de Sinaloa trabajan para expandir sus operaciones a nuevos mercados a través de nuevas rutas de África y Asia. Pablo Escobar versus El Chapo Guzmán. A finales de 1972 hombres se convirtieron en los más poderosos y peligrosos señores de la droga del mundo. Pablo Emilio Escobar Gaviria y Joaquín Archibaldo Guzmán Loera. Ambos movieron la droga a su antojo, amasaron montañas de dinero y se convirtieron en un dolor de muelas para las autoridades, cada uno en su tiempo. Aunque una comparación entre estos dos personajes es complicada porque ni viven en la misma época ni en el mismo país, hay varios puntos en los que sí nos podemos fijar para hacernos a la idea de su poder e influencia. Pablo Escobar, también conocido como el patrón o el rey de la cocaína, era colombiano y el jefe del cártel de Medellín. Su reinado, en el que la principal droga que traficaba era la cocaína, fue desde comienzos de los años 80 hasta 1900 y los gobiernos de México y Estados Unidos. Los movimientos de la droga. El colombiano, cuya sede se situaba en Colombia, operaba en el Caribe, en México, en Estados Unidos y en algunos países de Europa, como Inglaterra, Francia, Alemania, Italia o España. El Chapo y los suyos llevaban la droga a los mismos sitios que Escobar, pero amplió su mercado a algunos puntos de África: Malí, Senegal, Sierra Leona, Ghana, Nigeria, Angola y Sudáfrica. Breve resumen de sus vidas. Pablo Escobar nació en el seno de una familia de granjeros humildes, cerca de Medellín. Comenzó su carrera cometiendo crímenes menores, pero pronto se graduó en el mundo del narcotráfico y comenzó a vender marihuana. Cerca de 1980 el cártel de Medellín ya movía cientos de millones de dólares gracias a la cocaína que consumía el mercado estadounidense. Según datos aproximados, se cree que el narco colombiano se llevaba a sus bolsillos unos 420 millones de dólares cada semana, unos 22.000 millones de dólares al año. El 80% de la cocaína que se consumía a finales de los 80 en todo el mundo tenía el sello del cártel de Medellín. El ruido que generaba Escobar y los suyos pronto llamó la atención de las autoridades colombianas. Se produjeron multitud de choques entre ambos bandos, lo que dejó lugar a muchos años de violencia en Colombia. Finalmente, el capo acabó en una cárcel, diseñada por él mismo. Pero al parecer continuaba sus negocios, así que el gobierno decidió volver a por él. Finalmente murió abatido a tiros por la policía, aunque nunca se ha sabido quién fue el autor del disparo.